¿Cuál fue tu momento de no se lo digas a tu madre con tu papá? Cuando obtuve mi permiso de conducir, se suponía que mi papá me ayudaría a enseñarme a conducir. Me hizo llevarlo a todas partes y enseñarme consistió en que él inclinara el asiento hacia atrás, pusiera la radio a bajo volumen y tomara una siesta hasta llegar a nuestro destino. Recuerdo que el primer día que sucedió él simplemente dijo, se supone que debo monitorearte de cerca y vigilar cada movimiento que hagas, pero estoy cansado. Estarás bien. Simplemente no aceleres. Y tu mamá no necesita saber que estoy dormido o nos matará a los dos. Lo que papá no sabe es que cuando mi hermano obtuvo su permiso el año pasado, la forma en que mamá le enseñó a conducir era el mismo concepto. Tras la primera semana, cuando demostré que podría manejar con seguridad, la situación cambió. En aquella época, Angry Birds era muy popular, así que disfrutaba de jugar mientras conducía. La actitud del abuelo era distinta, aunque no era estricto, señalaba pequeños detalles para mejorar mis habilidades al volante. De hecho, hasta que la reciente enfermedad lo afectó, fue el mejor conductor que he conocido en su década de los 70. Cuando tenía unos 7 años, mi mamá compró una licuadora barata para la cocina, era una de esas en las que la licuadora apunta hacia abajo, tienes que insertar la jarra desde el frente, y su diseño de tal manera que básicamente puedes poner cualquier taza vieja allí y seguirá funcionando. Mamá era muy estricta, no nos permitían usar cualquier vaso, teníamos que usar el vaso especial de la batidora. Papá odiaba esa cosa porque era complicado limpiarla. Pronto llegó el día en que mamá no estaba y le pregunté a mi papá si podía hacer un batido. Echó todos los ingredientes directamente en el vaso del batido y lo metió en la licuadora. Yo, que soy un poco mocosa, le recordé que teníamos que usar la jarra especial, porque así lo decía mamá. Papá respondió que bueno, papá puede hacerlo de esta manera, porque papá así lo dijo. Luego rápidamente encendió la licuadora y mandó leche, chocolate, plátano y helado salpicando todo el techo de la cocina. Recuerdo que cuando era niño, mi papá intentó hacer un batido. Mi mamá siempre decía que debíamos usar el vaso especial del batidor. Pero un día, dejó de seguir la regla y metió todo en un vaso cualquiera. Al prenderlo, todo voló por la cocina. Fue un desastre, pero también muy divertido. Al final, mamá no se lo tomó tan mal, aunque le costó limpiar. Esas pequeñas aventuras son lo mejor de crecer. Cuando tenía 4 o 5 años, mi mamá no me dejaba ver El Mago de Oz. Le preocupaba que los monos voladores me traumatizaran, así que me prohibió verlo. Por eso, un día, mientras ella no estaba, mi papá y yo vimos una película. Parque Jurásico. Llevé a un niño de 11 años a ver Jurassic World y quedó muy asustado. El más pequeño, de 2 años, me insistió para que la viéramos y disfrutó cada momento. Mientras tanto, yo tengo un miedo intenso hacia ET. Nunca se sabe qué puede asustar a un niño. Mi papá solía llevarme a mis lecciones de flauta al otro lado de la ciudad todos los miércoles por la noche. Cada semana, en nuestro camino de regreso a casa, parábamos en Baskin Robbins y él me dejaba tomar una cucharada doble en un cono de waffle y nos sentábamos adentro, nos tomábamos nuestro tiempo y hablábamos. Fue algo realmente especial ya que mis padres tenían 2 trabajos y tenían que llevar a 2 niños de secundaria a diversas funciones y actividades. Pasar tiempo a solas con cualquiera de mis padres fue algo raro y afortunado. La cuestión era que ambos tenían 2 trabajos porque no estábamos muy bien, así que las paradas semanales en Baskin Robbins eran un derroche y no debía contárselo a mi madre ni a mi hermano. Los horarios cambiaron alrededor de un año después y mi mamá era quien me llevaba a lecciones de flauta y siempre compraba buena comida chatarra en la gasolinera, queso fácil y trigo fino o gajos de papa, y comíamos en el auto. Y hablar. Ninguno de los padres sabía que el otro me malcriaba los miércoles. Ambos estaban al tanto. Además, compartían una actividad con la persona que mencionan, algo que probablemente requería una inversión similar. Tenía 22 años, acababa de graduarme de la universidad y vivía en casa mientras comenzaba mi primer trabajo real. Como era soltera, no tenía hijos y vivía en casa. Mis gastos de manutención eran mínimos y ahorré bastante dinero con bastante rapidez. Quería hacer algo emocionante, pero no sabía qué. No soy del tipo que viaja con mochila por Europa y vengo de una familia bastante insulsa. Un compañero de trabajo me dijo que debería comprarme una motocicleta, pero sabía que mi mamá nunca lo aprobaría. Así que esperé hasta que mis padres estuvieron fuera de la ciudad una semana y compré una Honda CBR 250 usada. Mi madre lo odiaba, ahora que estoy casada y tengo hijos, dice que es irresponsable, de mi parte conducir un vehículo tan estadísticamente peligroso. Mi papá, sin embargo, siempre había querido uno en su juventud, pero nunca hizo nada al respecto. Él aprobó. Un fin de semana, no mucho después, mi madre se fue de compras fuera de la ciudad con mis hermanas.
Mi papá me preguntó si quería ir a hacer algo. Lo pensé por un momento y le pregunté si quería aprender a andar en motocicleta. Tenía esa sonrisa tonta y emocionada que nunca antes había visto. Y así, querido Reddit, es como mi padre, que entonces tenía 60 años, aprendió a conducir una motocicleta. Increíble. La primera moto que tuve fue una antigua CBR 250, una máquina impresionante. Después de obtener la licencia de conducir hace unos años, una amiga decidió que también quería montar. A pesar de los intentos de sus padres por disuadirla, finalmente consiguió una moto. Meses después, al ver cómo se movía con confianza, su padre se sacó la licencia y ahora monta casi a diario y todos los fines de semana. Su madre también se unió y ahora tiene su propia moto. Lamentablemente, mis familiares y pareja todavía no aprueban mi hermosa Daytona, pero no pienso renunciar a ella. Cuando yo era joven, mi madre a veces visitaba sola a su madre durante aproximadamente una semana. Cuando ella se fue, mi padre nos llevaba a compras impulsivas, al supermercado y vivíamos durante la semana con lo que eligiéramos mi padre, mi hermano y yo. Recuerdo haber subsistido a base de paté de hígado y ositos de goma. Recuerdo aquellos momentos en los que solo había compañía familiar, donde solíamos alimentarnos principalmente de comida rápida y macarrones con queso durante semanas. Eran tiempos agradables. Las recetas del hogar se convertían en algo especial. Edith, nunca imaginé que recibiría tanta atención por esta publicación. Gracias por convertir esto en lo más destacado. Un día, en la escuela primaria, tal vez en quinto o sexto grado, mi papá llegó inesperadamente al salón de clases temprano en la mañana. Parecía molesto. Habló con la maestra por un minuto y luego se acercó a mí. Susurró, parece molesto. Vamos a esquiar. No se lo digas a tu madre. El mejor día de todos. Gracias, papá. En la escuela primaria, recibí un aviso para ir a la oficina. Allí estaba mi padre, quien me comunicó que viajaríamos a Colorado. Hicimos una parada en casa para que recogiera algunas prendas y luego nos pusimos en marcha. En un área de descanso en la carretera, usé una cabina telefónica para informarle a mi madre sobre los planes. No se trataba de un secuestro, simplemente él quería compañía en su viaje. Mi madre estuvo de acuerdo. Cuando, después de varias horas de fracaso y frustración y de tener que enviarme a la cama a mitad de la instalación, mi papá subió sigilosamente las escaleras para despertarme, cuando tenía 11 años, poco después de medianoche con la simple frase, tengo la nueva PlayStation funcionando. Ven y pruébalo, pero cállate, tu mamá está en la cama. El primer juego que iniciamos fue Alien Trilogy. Esos gráficos, hombre. Esos momentos son especiales. La emoción de jugar con tu padre a medianoche, sin que tu madre se dé cuenta, es única. Alien Trilogy era impresionante en ese entonces. Las gráficas eran un gran avance. Recuerdo la adrenalina de estar despierto y experimentando algo tan nuevo y emocionante. Definitivamente un recuerdo que queda grabado. Mi papá me dejaba ver South Park con él y todo eso de, Dios mío, mataron a Kenny. Bastardos. Se convirtió en lo nuestro. La única vez que me dejó maldecir fue cuando mi mamá no estaba presente. Entonces, un día ella nos escuchó, emoticono cara triste, papá se metió en problemas y entró enfurruñado en mi habitación y dijo, oye, N7 Scully, no podemos decirlo más. Pero todavía tengo que ver South Park, emoticono cara sonriente. Ese momento con tu papá y South Park suena divertido. Es como un pequeño secreto entre ustedes. Entiendo que esos momentos pueden ser especiales, incluso cuando hay reglas. Al menos seguiste viendo el programa. Esos recuerdos siempre se quedan, aunque a veces las cosas cambian. Obtuve mi licencia de armas y mi padre nunca mostró ningún interés en las armas. Una semana después, me lleva abajo y me muestra la caja fuerte que había guardado. Él me dice, tu madre dijo que cuando nos casamos no había armas en la casa. No se lo digas. La relación entre mis padres es peculiar. Mientras que uno de ellos desconfía de las armas, el otro las adora. Un día, uno de ellos entró en mi habitación y comenzó a hablar sobre un arma que había adquirido. Tras unos minutos de conversación, mencionó que prefería que el otro no se enterara de esta compra. Definitivamente, cada uno tiene su perspectiva sobre el tema. Conté esta historia en un hilo similar. Cuando era niño, mi amigo y yo solíamos ir de campamento todos los veranos durante años. Nos encantaba ir al parque Jellystone del oso Yogi porque tenía una piscina, una sala de juegos y mostraban dibujos animados del oso Yogi a altas horas de la noche.
Un año estábamos caminando por el parque con mi papá. Empezamos a trepar a un árbol y mientras estábamos allí notamos que había todos estos juguetes en un contenedor de basura detrás de la tienda de regalos. Bajamos y le dijimos a mi papá. Vio lo emocionados que estábamos y dijo, vamos, les daré un empujón. Así que nos metió en el contenedor de basura y empezamos a encontrar todos esos juguetes. Había un montón de osos yogi de peluche que parecían nuevos, un montón de figuras de acción aleatorias y más. Estábamos tan emocionados que le pregunté a mi papá si podíamos quedárnoslos. Él dijo que sí, así que nos quedamos mirando entregándoselos. Logramos un buen botín de juguetes y quedamos muy contentos. Nos quedamos mirando de regreso a nuestro campamento, cuando mi papá nos detuvo a ambos y dijo, mira, si tu madre te pregunta que te compré esos osos yogi y si ve los otros juguetes, simplemente di que los tuviste. Ella me mataría si ella descubrió que los ayudé a ustedes a meterse en un contenedor de basura. Cuando regresamos al campamento le mostramos los ositos de peluche y ella vio lo felices que estábamos y nunca hizo más preguntas. Hasta el día de hoy ella no sabe que mi papá nos dejó buscar en los contenedores de basura. Me acuerdo de una vez que fui de camping con un amigo y su familia. Un día, encontramos un montón de juguetes en un contenedor de basura. Eran nuevos y estaban en perfectas condiciones. Su papá nos ayudó a sacarlos, y nos dijo que si le preguntaban a su mamá, todo lo había comprado él. Al final, nos quedamos con los juguetes y, aunque no se enteró, fue un momento divertido de nuestra infancia. Mi madre tuvo que alejarse durante un año por motivos laborales. Recuerdo claramente que sentó a mi padre en la cocina, que hasta ese momento era el que trabajaba más y andaba menos, y le dijo exactamente cuáles eran las reglas para los niños. Uno de ellos estaba estando en la cama a las 9 de la noche. Tan pronto como salió por la puerta, mi padre se volvió hacia mí y me dijo, esta noche pasan Children of the Corn, ¿quieres verlo? Eran las 2 de la madrugada y fue la primera película de terror que vi, tenía 11 años. Por suerte, me encantó y las noches de películas de terror se convirtieron en nuestro secreto cuando mi madre no estaba. Es curioso cómo la ausencia de mi madre trajo algo inesperado. Mi padre, antes tan estricto, se convirtió en mi compañero de películas de terror. Recuerdo esa noche mirando Children of the Corn a las 2 de la mañana con él. La adrenalina y el miedo eran geniales. Desde entonces, esos noches de horror se convirtieron en nuestra pequeña tradición. Fue una época extraña, pero divertida. Yo tenía 13 años y volvíamos de un viaje. Estábamos en una antigua carretera por la que mi papá había viajado mucho en su infancia. Estaba agotado de conducir toda la noche, así que cuando faltaba una hora, se detuvo, me dijo que cambiara asientos con él y me dijo que condujera hasta que volviéramos a la ciudad. Nunca antes había conducido más allá de un par de lecciones en un estacionamiento. Me dijo que mantuviera la velocidad por debajo del límite y no adelantara a nadie. Pensé que sería muy grande y me subí a la interestatal. Una hora más tarde, entré en la gasolinera junto a la casa de nuestra madre y volví a cambiar con él. Me miró y dijo, lo hiciste muy bien, pero recuerda darles más espacio a los semirremolques. Sus frenos son mejores que los nuestros. No tenía idea de que había estado despierto todo el tiempo. Luego miró a mi hermano, ni se te ocurra decírselo a tu mamá y tú también harás esto en un par de años. No sé si alguna vez escuchaste una historia así. Cuando tenía 13 años, volvíamos de un viaje y mi papá estaba cansado. Me pidió que cambiáramos de asiento y que manejara un rato. Nunca había conducido fuera de un par de clases. Terminé en la autopista sin saber mucho. Al llegar, mi papá me felicitó y me dio un consejo sobre los camiones. No tenía idea de que había estado despierto todo el tiempo. Una vez, mi papá y yo tuvimos la misma idea de hacer novillos en el trabajo o la escuela como una estafa larga para evitar ir a la fiesta de Navidad de mi mamá en su escuela. Ambos odiamos escuchar a los niños cantar villancicos en voz baja, y mi mamá odia cuando no vamos y sufrimos con ella porque entonces ella tiene que sufrirlo sola. Recuerdo que ambos salimos de nuestras habitaciones y literalmente chocamos porque ambos pensábamos que éramos los únicos en casa. Nos miramos a los ojos y supimos la verdad. A veces, las mejores ideas vienen de repente. Mi amigo y yo decidimos faltar a clases un día. La razón era simple, no queríamos soportar un evento aburrido en la escuela. Cuando nos encontramos en la esquina de la calle, sabíamos que estábamos en la misma sintonía. Fue un día tranquilo, lleno de risas y sin preocupaciones. A veces, esas pequeñas rebeliones son las que más se disfrutan. Mi papá es un gran tipo. Cuando tenía 13 años, se lanzó el otro, Fotr. Realmente no hay palabras para describir lo emocionado que estaba por esta película y les rogué a mis padres que me llevaran a la proyección de medianoche.
Resultó que al día siguiente tenía algún tipo de prueba estandarizada, por lo que estaba fuera de discusión. Recuerdo que mi padre le daba mucha importancia a que todos tenían que acostarse temprano para que yo pudiera descansar bien para mi examen. Estaba furioso y me quedé allí preguntándome cómo sería la película. Poco a poco me deslicé en mis propios sueños de la Tierra Media. De repente, me desperté con una sacudida. Mamá está dormida. Tengo los boletos. Vámonos, en silencio. La mejor noche de mi vida. Me fue bien en mi examen, aún así logré ir a una buena universidad y conseguí un trabajo de verdad y todo eso. No sé si mi mamá se dio cuenta, pero en ese momento mis padres solían dormir en habitaciones separadas, por lo que es posible que nos saliéramos con la nuestra. A la edad de 13 años, los resultados de un examen fueron satisfactorios. Esto permitió acceder a una buena universidad y, posteriormente, encontrar un empleo estable y satisfactorio. La experiencia fue positiva y marcó un paso importante en el desarrollo académico y profesional. Cuando tenía 15 años, solía andar en patineta por mi calle desde que llegaba a casa de la escuela hasta que iba a trabajar. Un día, mi papá me encontró al final de la calle, regresando a casa de su trabajo, y me dijo que me agarrara al parachoques de su Bronco 1993. Lo sostuve por un momento, pero alrededor de 20 mph comencé a perder el control y el bamboleo era demasiado difícil de manejar. Solo llevaba pantalones cortos y una camiseta y me destrocé los antebrazos y las piernas. Tuve costras durante bastante tiempo y mi mamá nunca supo qué era porque me arrastraron detrás del auto. Le dije que bajé demasiado rápido por una colina cercana y perdí el control. Mi papá me escribió un par de notas de enfermedad por mi silencio, y tuve que quedarme en casa y no ir a la escuela, y decir tonterías por un par de días. Era un día cualquiera, me pasaba el tiempo patinando después de la escuela. Un día, mi papá me dijo que me agarrara del auto y, bueno, eso no salió como pensé. Perdí el control y terminé todo raspado. La historia que le conté a mi mamá fue que había bajado una colina. Mi papá me ayudó con unos justificantes y disfruté de no ir a clases por un par de días. Fue divertido al final. Cuando cumplí 16 años, mi mamá no me dejó obtener mi licencia, pero realmente odiaba a mi papá, divorciado, y, por supuesto, papá quería sus puntos. Me llevó a conseguirlo aproximadamente una semana después de que cumplí 16 años. Mi mamá no lo supo hasta que yo tenía 17 años cuando mencioné que conducía el auto de uno de mis amigos, porque estaba cansado. Ella se volvió loca conmigo diciéndome que solo tenía mi permiso y que estaba violando la ley a todo pulmón. Simplemente saqué mi licencia de mi billetera y se la tiré. Nunca olvidaré la expresión de su cara. Editar, esto surgió en uno de los comentarios a continuación. La razón por la que no me dejó obtener mi licencia fue porque primero exigía que tuviera un trabajo, pero cuando tenía 16 años solo quería pasar el rato con amigos. Ella no era una madre loca ni nada por el estilo. Es gracioso cómo a veces los padres pueden ser tan estrictos por cosas pequeñas. Mi amigo tuvo una situación similar con su madre. Ella no quería que saliera con su licencia, pero él se la sacó sin que ella lo supiera. Cuando se lo contó, también se quedó en shock. Al final, todos aprendimos que a veces hay que seguir nuestras propias reglas, incluso si eso significa desafiar un poco a nuestros padres. Hubo algunos, pero dos son mis favoritos. La primera fue cuando mi tío nos regaló unos fuegos artificiales. Papá, mis hermanos y yo comenzamos a colocarlos en el patio trasero y mi papá se ocupaba de los grandes. Uno de ellos se volvió rebelde y disparó hacia el patio trasero de los vecinos y prendió fuego a un bote de basura. En lugar de apagarlo o ir a contárselo al vecino, mi papá nos miró a los tres y luego corrió hacia la casa. Lo seguimos. 5 minutos después llamaron a la puerta y era nuestro vecino. Mis hermanos y yo nos quedamos escondidos y escuchamos mientras nuestro padre procedía a actuar como si todo esto fuera una novedad para él y nos culpaba de todo a mis hermanos y a mí y prometía manejar la situación. Después de que el vecino se fue, nos rogó que no le dijéramos a mamá y prometió que valdría la pena. Mi otro favorito fue cuando tenía 12 años y me mantuvo despierta hasta las 2 de la madrugada porque Monty Python y el Santo Grial era la última película de ABC y me dijo que todos necesitaban ver esa película y que simplemente le diríamos a mamá que estaba enfermo. Día siguiente. Recuerdo cuando mi papá y mis hermanos encendimos fuegos artificiales en el patio. Uno se fue hacia el patio del vecino y prendió un basurero. En vez de solucionarlo, mi papá corrió a la casa, y nosotros también. El vecino vino a quejarse y mi papá lo negó todo, echándonos la culpa. Al final, nos prometió que no le diríamos a mamá. También recuerdo cuando me hizo ver Monty Python hasta tarde, y pensé que era genial. Mi madre fue alcohólica mientras crecía y hace algunos años le diagnosticaron cáncer de mama. Algunas semanas más tarde,
Estaba sentada junto a mi padre en el sofá viendo la televisión y él en silencio me entregó un periódico, señalando un fragmento de un artículo en particular. Se trataba de un estudio que afirmaba que el alcoholismo conduce a un riesgo significativamente mayor de cáncer de mama. Luego decidimos que probablemente era mejor no compartir eso con ella, aunque no sabemos si había leído el mismo artículo esa mañana. Es una cosa pequeña, pero el recuerdo siempre permanece conmigo, donde une dos periodos importantes de mi vida. Tuve muchos de esos momentos con mi padre. Es un momento interesante. A veces, esos pequeños detalles se quedan grabados en la memoria. La conexión entre esos dos eventos importantes en tu vida, la salud de tu madre y el recuerdo con tu padre, resalta cómo el tiempo y las experiencias moldean nuestras vidas. Esas decisiones, como no contarle sobre el artículo, reflejan un tipo de cuidado y protección que todos llevamos dentro. Durante mi adolescencia, mi papá y yo íbamos a escalar juntos varias veces al mes. Mamá no era trepadora y lo toleraba con una actitud del tipo, no preguntes, no digas. Como puedes imaginar, esta situación generó más escenarios de no le digas a tu madre, de los que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Así que saldremos a pasar un fin de semana alegre en mayo, probablemente 2005 a 2006, y mi hermana pequeña nos acompañará. Ella tiene menos de 10 años en ese momento, pero tiene suficiente entusiasmo como para pasar un buen rato jugando con nosotros. Papá, que es un poco inconformista y tiene un alma aventurera, nos lleva a los dos a un tramo de costa conocido localmente por su roca culma, una especie de pizarra friable que generalmente se desmorona al contacto. De todos modos, estamos escalando felices juntos para pasar una tarde soleada y tranquila cuando mi hermana empieza a aburrirse un poco y quiere jugar en las piscinas de rocas. No hay problema, papá y yo podemos hacer una última ruta y luego iremos todos al Chipi. ¿Dicha? Solo papá calculó totalmente mal el horario de mareas y las horas de luz, lo que provocó que mi hermana quedara varada en una roca, rodeada por un mar cada vez más profundo, y llorando a mares, mientras él y yo intentábamos llegar a ella cada vez más desesperadamente haciendo rappel. Luego oscureció. Finalmente papá decidió arrojarse al mar, agarrar a mi hermana y nadar barra diagonal vadear hasta la orilla, dejándome colgando de la cuerda para abdominales esperando a que volviera a mí y organizara una cresta de estilo alpino a lo largo de un arete con la consistencia de queso cheddar extra maduro. En definitiva, fue una salida bastante típica y una de muchas aventuras similares. Todavía escalamos juntos siempre que podemos y él sigue siendo una carga total, con un extraño instinto de supervivencia, contra todo pronóstico. La historia suena intensa. Recuerdo un día similar con unos amigos. Estábamos en un sendero de montaña y uno de ellos decidió tomar un atajo. Se quedó atrapado en un pequeño barranco. Mientras intentábamos sacarlo, la noche llegaba y comenzamos a preocuparnos. Al final, uno de nosotros logró bajarse y ayudarlo. Salvarlo creó una anécdota, pero todos aprendimos a ser más cuidadosos con la planificación. Eso nos unió más. Una noche estaba conduciendo el coche de mi madre y decidí, en contra de mi buen juicio, por supuesto, ir a las carreras del sábado con mis amigos. En pocas palabras, mi amigo termina golpeándome por detrás y miento para cubrirme el trasero diciendo que fue un atropello y fuga, pero mi amigo no lo hizo. Entonces se corrió la voz entre nuestros padres y mi papá se dio cuenta de que las historias no coinciden. Estoy jodido. Papá pide verme una mañana y básicamente me rompe el culo antes de irme a la escuela. Esa noche me lleva a un lado y me dice, no se lo voy a decir a tu madre, pero necesito saber que un día no te meterás un pelo en el trasero y le dirás la verdad. Sigue siendo un secreto, 4 años después. La verdad es que esas cosas pasan más a menudo de lo que parece. La presión del momento puede hacer que tomes decisiones bastante malas. Al final, siempre hay alguien que se da cuenta y te deja en una situación complicada. A veces, lo mejor es aprender de esos errores y no volver a meterse en líos así. Pero mantener ese secreto durante tanto tiempo tampoco es fácil. Tuve una experiencia similar una vez. Noto que la mayoría de estas historias son de padres y sus hijos, así que aquí hay una sobre mi padre y yo, su hija. Los papás me llevaron a conducir cuando obtuve mi licencia por primera vez. Accidentalmente conduje el auto por la acera y choqué contra una cerca. Yo, el nuevo conductor de 16 años, confundí los pedales. Ambos simplemente nos miramos y dijimos mamá no necesita saberlo. Lo puse en reversa, salí de allí y volví a practicar el estacionamiento en paralelo en un estacionamiento. Llegan momentos divertidos. Realicé una experiencia parecida. Me estaban enseñando a conducir sobre hielo en un estacionamiento cerca de una escuela secundaria. Al principio, giré en una esquina unas cuantas veces y todo iba bien. Luego, al comenzar de nuevo, me pidieron que aumentara la velocidad, así que aceleré. En ese momento, advirtieron, ten cuidado con el poste.
Me quedé paralizado y, en lugar de eso, terminé pasando el borde de la acera y subiendo una colina antes de bajar por el otro lado. Llegué temprano a casa de un viaje de campamento para ayudar a mi papá con una remodelación y pasamos la primera noche ahogándonos en tiras de pollo Burger King y Halo, ninguno de los cuales se me permitió comer en mi vida. Es uno de mis recuerdos más felices. A veces, volver a casa trae buenos momentos. Recuerdo una vez que llegué antes de un viaje y me uní a mi padre en un proyecto de remodelación. Cenamos comida rápida, comiendo lo que normalmente no podía. Sentí que esos momentos simples con él eran lo mejor. La alegría de esos recuerdos se queda conmigo. Mi papá tuvo la brillante idea de arrojar una roca plana más grande a un lago, pero accidentalmente. La soltó justo en mi cabeza. Afortunadamente, me giré a mitad de camino y me golpeó en el costado del cuello y rebotó en mi músculo trapezoidal en lugar de dejarme cicatrices permanentes en la cara o paralizarme. Ese día fue algo raro. Mi papá pensó que era buena idea lanzar una roca grande al lago. Pero, justo en ese momento, me lanzó la roca a la cabeza por accidente. Gracias a que me giré a tiempo, me pegó en el cuello y rebotó. Pudo haber sido mucho peor. Al final, solo me quedó un moretón y una anécdota para contar. A veces las cosas pueden salir mal de maneras inesperadas. Mientras mi madre estaba fuera del país, mi padre de 75 años estaba solo en casa cuando sufrió un derrame cerebral y se desplomó. De alguna manera pudo conseguir un teléfono y llamar al 911. Fui a visitarlo al hospital. Mi hermana ya estaba allí, pero mi mamá no podría tomar un vuelo hasta el día siguiente. Mi padre estaba un poco fuera de sí y tenía dificultades para hablar. Tuvo que luchar para encontrar cada palabra. Ve, a, mi, casa, cierra, mi, portátil. Es duro ver a un ser querido pasar por algo así. La situación fue difícil, especialmente cuando la familia no podía estar completa. Es impresionante que tu padre haya logrado llamar al 911. A veces, los momentos difíciles sacan lo mejor de las personas. Tener a tu hermana contigo fue un buen apoyo. Espero que tu padre se recupere pronto y que todos puedan estar reunidos como familia nuevamente. Oh chico, tenía como 15 años y de alguna manera había convencido a mi papá para que me comprara GTA SA para mi cumpleaños, sin saber lo que era en realidad. Cuando me vio jugando un poco, se dio cuenta de que esta mierda no era para niños. Y me dijo algo como asegúrate de que tu hermanito nunca te vea jugar este juego. Tenía 7 años, un par de días después, voy a la computadora a jugar un poco, y ahí mi padre estaba jugando GTA en un camión de bomberos cortando el césped derribando gente en la acera. Con mi hermanito de rodillas riendo. Me dio esta mirada. Es gracioso como a veces los padres no saben lo que están comprando. Mi amigo tenía una experiencia similar con un juego que su papá compró sin leer nada. El hermano más pequeño siempre está al acecho, riéndose en el fondo. Al final, los papás son solo humanos intentando entender lo que sus hijos hacen. Nunca olvidaré esa mirada que describiste, a veces es todo un show. No mi papá, pero mi tío nos llevó a McDonald's cuando me cuidaba. Tenía mucha hambre, así que me dijo que agarrara el volante y me pidió que nos llevara a casa mientras él aceleraba y comía su hamburguesa. Yo tenía como 10 años. Me hizo jurar al meñique que no se lo diría a mis padres. Esa vez mi tío nos llevó a McDonald's. Estaba tan hambriento que me pidió que agarrara el volante mientras él comía su hamburguesa. Tenía 10 años y me decía que no se lo contara a mis papás. Fue raro, pero no pasó nada. Solo nos reímos de la situación. Nunca lo olvidé. Acabo de cumplir 18 años y mi padre me llevó de viaje a Laughlin para jugar un poco. En el camino fue la primera y única vez que me contó sus experiencias en Vietnam. Respondió todas mis preguntas y me habló de amigos que nunca regresaron a casa. Al final me dijo que nunca se lo dijera a mi mamá, ya que me contó cosas que ella ni siquiera sabía. Nunca hemos hablado de ello desde entonces, pero como ahora soy veterinario, lo entiendo. Y algún día llevaré a mi propio hijo de viaje. La historia de tu padre es profunda. Es un momento significativo compartir esas experiencias, especialmente en un viaje especial como ese. La conexión entre ustedes dos se fortalece al escuchar y comprender lo vivido. A veces, esas conversaciones son difíciles de repetir. Es bueno saber que planeas hacer lo mismo con tu hijo. Las historias se transmiten y el legado familiar sigue. Es una forma de mantener vivo el recuerdo. Llegué tarde a la fiesta, pero en realidad tengo uno al revés.
Era Nochebuena y mamá y yo conducíamos hacia la iglesia. Mi papá y mi hermana querían caminar hasta la iglesia. En mi pequeño pueblo hay un pequeño y antiguo puente ferroviario llamado, el túnel, y mientras mi mamá y yo conducíamos a través de él, el auto resbaló en la carretera helada y dimos un giro de casi 360. Bastante emocionante pero también aterrador y mi mamá insistió en que no teníamos que decírselo a papá, así que no lo hicimos. De camino a casa hacía más frío y como siempre, mi padre conducía ahora. Mientras atravesábamos el túnel, el auto nuevamente, esta vez con mi papá conduciendo, dio un giro de casi 360 y mi mamá y yo nos quedamos sentados, incrédulos por lo que acababa de suceder. Nunca se lo dijimos a mi papá y nos burlamos un poco de sus habilidades para conducir. Sucedió hace 14 años y todavía no lo sabe. Es curioso recordar eso. La noche de Navidad, mientras íbamos a la iglesia, el coche giró casi 360 grados. Fue un momento emocionante, pero un poco aterrador. Mi mamá y yo decidimos no contarle a mi papá. Después, cuando él manejaba, pasó lo mismo en el túnel y nos quedamos en shock. Seguimos sin decirle nada y bromeamos un rato sobre su forma de conducir. Aún sigue sin saberlo, 14 años después. Mi madre no me permitía tener contacto con mi padre cuando tenía 13 años. Él vivía en Australia en ese momento, yo en Nueva Zelanda, y yo iba allí por motivos deportivos. Ella deliberadamente me dijo que no debía contactarlo mientras estuviera allí. No hace falta decir que no solo me comuniqué con él, sino que me quedé en su casa y él pagó mi viaje. Ahora tengo 24 años y ella todavía no tiene idea de que lo vi. Eso es interesante. A veces, las decisiones de los padres pueden ser complicadas. Creo que los adolescentes siempre buscan su propia independencia, incluso si eso significa romper algunas reglas. Es curioso cómo esas decisiones pueden afectar las relaciones más adelante. Al final, la mayoría de nosotros aprendemos a encontrar nuestro camino, aunque no siempre sea el que esperan los demás. Estábamos de vacaciones de fin de semana en Londres con mi hermana, mi padre y yo. Mi padre es un gran fanático de la F1, ahora, cuando digo enorme, me refiero a bastante grande. No solo tiene un santuario para estas cosas, sino que también posee muchas piezas únicas y costosas, como ciertas viseras de piloto de ciertas competiciones y esas cosas. Entonces, naturalmente, fuimos a una especie de tienda con muchas de estas cosas y vio un auto en miniatura. En mi opinión, era muy parecido a esos con los que juegan los niños, que cuesta unos cientos de libras. Nos hizo jurar a mi hermana y a mí que no le diríamos a mamá cuánto pagó por esa diminuta figura del auto. Parece que tu papá realmente se toma en serio su afición por la F1. Es gracioso cómo algunos objetos tienen un valor sentimental que puede ser mucho más alto que su precio. La parte de jurarle a tu hermana que no se lo dijeran a tu mamá es clásica. A menudo, esos pequeños secretos son lo que hace un viaje más divertido. Al final del día, todos se ríen, incluso si la inversión era un poco exagerada. Tenía entre 14 y 15 años, demasiado mayor para la charla, pero aparentemente fue entonces cuando mis padres pensaron que era apropiado hablarme sobre sexo. Mi papá entra a mi habitación, se sienta al final de mi cama y pregunta si podemos hablar. Yo lo obligo. Su primera frase fue, tu madre y yo tenemos una gran vida sexual. Lo detuve allí. Papá, sé lo que es el sexo y sé que debo esperar o al menos ser inteligente. No voy a tener esta conversación. Bueno, respondió, tu mamá espera que tengamos esta conversación. Nos sentamos en un silencio incómodo durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron como 5 minutos. Finalmente se levantó y me dijo que le dijera a mi mamá que la conversación fue beneficiosa y que obtuve buenos conocimientos. Recuerdo que mi papá un día decidió hablarme sobre el sexo. Entró a mi cuarto y se sentó al pie de mi cama. Su primera frase fue que él y mi mamá tenían una buena vida sexual. Inmediatamente le dije que ya sabía lo que era y que no quería hablar de eso. Al final, quedó en un silencio incómodo, y solo me pidió que le dijera a mi mamá que la charla había sido útil. Fue raro. Solía vivir en Nueva Orleans, donde existían las leyes de contenedores abiertos. Un día, después del trabajo, estaba tomando una cerveza con algunos compañeros de trabajo cuando uno de ellos entra y dice, Go Irish, ¿es tu auto el que está enfrente? Probablemente no te diste cuenta, pero está justo sobre una línea amarilla en la acera. Le doy las gracias y salgo. Noto que, efectivamente, está estacionado a unas 6 pulgadas de la línea, lo que significa que tengo que moverlo. Mientras subo al auto, cerveza en mano, mi papá me llama para preguntarme sobre algo sin importancia. Mientras charlo con él, logro mover mi auto, estacionándolo en paralelo al lado izquierdo de la calle. Cerveza en mano, mientras hablo por teléfono. Me doy cuenta de lo que acababa de hacer y le conté a mi papá.
Él respondió, ¿cómo se supone que tu padre debería decirte que no bebas ni conduzcas? Como hombre, estoy muy impresionado. La historia suena bastante divertida. Tu amigo te avisó sobre el auto y, a pesar de tener una cerveza en la mano, lograste moverlo. Eso es un buen equilibrio, aunque no es lo más recomendable. Y la reacción de tu papá fue un buen toque, mezclando la preocupación y el orgullo. Esas anécdotas siempre quedan grabadas, aunque es mejor no repetirlas. Me escapé de mi casa cuando tenía 14 años para salir a beber con unos amigos. Cuando regresé a casa mi papá me vio y me pidió que no le dijera a mi mamá ya que ella es muy sensible con el tema. En mi borrachera se me ocurrió que mi papá podría traicionarme y decírselo de todos modos, así que decidí decírselo yo mismo. Pude ver a mi papá abofeteándose. A los 14 años, hice algo similar. Salí con unos amigos y, al volver, mi papá me atrapó. Me pidió que no se lo dijera a mi mamá. Yo estaba tan confundido que decidí decírselo yo mismo antes de que mi papá lo hiciera. La cara de sorpresa de mi mamá fue algo que no olvidaré. Mi papá solo se quedó ahí, mirando. A veces, las cosas salen de formas inesperadas. Después de mudarnos a una casa de 300 años, mi papá, mi hermano, 3, y yo, 5, descubrimos una enorme serpiente de leche en una de las paredes. Después de que nos dijeron que no revelara este hallazgo a mamá, mi hermano y yo le dimos la noticia con entusiasmo. De hecho, se emocionó al escucharlo porque se encargaría de los ratones. Cuando nos mudamos a esa casa vieja, me acuerdo de la emoción. Encontramos una serpiente de leche en la pared. Mi hermano y yo no podíamos contenernos y se lo contamos a mamá, a pesar de la advertencia. Para nuestra sorpresa, ella se puso feliz, pensando que sería buena para atrapar ratones. No esperaba esa reacción, pero así fue. Las cosas en esa casa siempre eran interesantes. Cuando tenía 8 o 9 años estaba con mis padres y 2 de mis hermanas en el muelle del festival en Filadelfia para un concierto en el río. Mi papá le dijo a mi mamá que él y yo íbamos a dar un paseo. Un rato más abajo vio que había una carpa para un evento de cerveza y salchichas. Mi papá me preguntó si quería un sándwich de salchicha, por supuesto, lo hice, así que entramos, él tomó un par de cervezas y yo le compré a mi mocoso. Dijo que si mi mamá me lo pedía, simplemente íbamos a caminar más abajo. Coartada sólida hasta que llegamos a casa y mostraron en las noticias el festival de la cerveza y los mocosos y, ahí estábamos, comiendo salchichas con mi papá levantando su cerveza hacia la cámara. Estábamos tan arruinados. Cuando tenía 8 o 9 años, fui con mis padres y mis hermanas a un festival en Filadelfia. Mi papá me llevó a caminar y encontramos un evento de salchichas y cerveza. Él tomó unas cervezas y yo una salchicha. Dijo que diríamos que solo caminamos. Pero al llegar a casa, salió en las noticias. Aparecimos comiendo salchichas, y mi papá brindando. Nos estaba esperando una buena charla al respecto. Llegué tarde a la fiesta, pero cuando era niño, durante mi tercer año de secundaria, tenía miedo de muchas cosas y dormía con mi animal de peluche favorito de la infancia. Todavía tengo el hábito en forma de una manta demasiado grande a la que puedo agarrarme. De todos modos, mi papá nos llevó a mi hermano y a mí al cine, lo cual fue extraño porque papá generalmente no nos trataba a menudo por razones financieras. Tan pronto como salimos del teatro, me mira directamente a los ojos y me dice, si tu madre pregunta, vimos a la Pantera Rosa. Incluso compró un boleto para la Pantera Rosa porque sabía que yo guardaba talones de boletos. En realidad, me llevó. Ver Viernes 13 con la esperanza de curar mi caso crónico de vagina. Funcionó. Es curioso cómo a veces los padres tienen sus propios métodos para enfrentar nuestros miedos. Recuerdo una vez que mi papá me llevó a una película sin que mi mamá supiera. Era algo que no esperaba, y aunque al principio tenía miedo, al final fue una experiencia que nunca olvidaré. A veces, esos momentos nos hacen más fuertes. Mi papá me contó lo maravilloso que era vivir en un edificio de apartamentos cuando era soltero durante sus días en Calgary antes de conocer a mi mamá. Me contó que había 8 apartamentos en el edificio y que él era el único. Los otros 7 estaban ocupados por mujeres. Entonces pregunté en broma, entonces papá, ¿cuántos de ellos? Puso cara seria y dijo, todos ellos. No estaba bromeando. El tema nunca más se volvió a abordar. Y no hay forma de que se lo diga a mi mamá. La historia de tu papá es interesante. Vivir rodeado de mujeres debe haber sido una experiencia única. Me imagino que tenía muchas anécdotas y situaciones divertidas por compartir.
Es curioso cómo algunos temas quedan sin tocar de nuevo, como si nunca se hubieran mencionado. Y bueno, mantener ciertos secretos en la familia es parte de la vida. A veces es mejor dejar que el pasado se quede en el pasado. Registrar horas de conducción cuando era adolescente para obtener mi licencia. Yo conducía y papá iba en el asiento del pasajero. Fue un viaje de 8 horas desde Detroit hasta casa. Conduciendo el jeep de mamá, doblé una larga curva de la carretera y casi choco contra un grupo de ciervos. Fallé uno por un par de pies. Papá dice, wow. Buen manejo. Ahora hablemos de lo que no le contamos a tu madre. Recuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar. Mi papá era el copiloto en un viaje largo. Íbamos por una carretera y casi choco con un grupo de ciervos. Me quedó claro que era un momento de tensión. Mi papá, en lugar de asustarse, simplemente me sonrió y dijo que no le dijera a mi mamá. Ese viaje definitivamente quedó grabado en mi mente. Se suponía que íbamos a llegar al matrimonio de mi tío y no había suficiente espacio para nosotros en todos los autos, así que mi papá y yo tomamos el transporte público. Cuando llegamos al lugar, todavía no había nadie a la vista, así que me llevó a un café justo enfrente del lugar y compró 2 jugos de naranja, algo de comida, etc. Esperamos media hora y luego vimos todas nuestras familias rompieron el matrimonio, que ya había terminado. No le digas a tu mamá, dice mientras paga puntualmente. Suena como un buen momento con tu papá. A veces las cosas no van como se planean, pero esos momentos improvisados suelen ser los más memorables. La manera en la que se rió de la situación y te trató de mantener al margen muestra cuánto le importabas. Es interesante cómo a veces solo pasamos tiempo con alguien y eso se convierte en una buena historia. Mi familia y yo estábamos de vacaciones en Quebec cuando yo tenía unos 10 años. Íbamos a recorrer varios senderos en nuestras motos de nieve, pero hubo una gran tormenta, así que terminamos quedándonos en el hotel y relajándonos. Mi papá y yo decidimos que íbamos al gimnasio a buscar algo para entretenernos. Hicimos apuestas sobre cosas que teníamos que hacer en el gimnasio y luego nos subimos a la cinta de correr. Por supuesto, me apostó que no podría saltar una vez que la cinta estuviera a toda velocidad. Me caí sobre la tetera y la cinta de correr me disparó las piernas a través de la pared detrás de la máquina. Yo estaba bien y él me dio el dinero de la apuesta para mantener mi silencio y así no decirle a mi mamá. Fue solo cuando el guardia de seguridad vino a nuestra habitación con el vídeo, VHS en ese momento, para mostrarnos que era nuestra responsabilidad arreglar la pared que mi mamá descubrió cómo me rascaba la cara. Ese viaje a Quebec suena divertido, aunque todo salió diferente a lo planeado. Me imagino a tu papá riéndose mientras te ve caer. Y la parte del video debe haber sido incómoda. Es gracioso cómo esos momentos se convierten en historias familiares. Al final, lo que parecía un mal rato se volvió una anécdota para recordar. A veces, las sorpresas, aunque no las busquemos, son las que más nos hacen reír después. Cuando era más joven, había algunas ocasiones en las que solo éramos nosotros conduciendo a algún lugar, y como mamá no estaba allí para estropear la diversión, a mi papá le gustaba salirse de la carretera y hacer donas en la zanja, o deslizarse con el freno eléctrico. O agotamiento, etc. Creo que él sabía que yo pensaba que era increíble, así que se propuso hacer un truco loco cada vez que estábamos solo nosotros en el auto. Un día íbamos en el nuevo SUV de mi madre y él decide que sería fantástico intentar girar en reversa, con el freno de mano. Esta no fue una buena idea. Íbamos y él corta la rueda y tira del freno de mano, y aproximadamente a mitad de la curva el maldito auto se para sobre 2 ruedas. Por suerte el coche no volcó, pero estuvo muy cerca. Instantáneamente nos miramos a los ojos con sonrisas nerviosas en nuestros rostros. Casi volcamos el auto nuevo de mamá, y después de una sólida mirada de 5 segundos, escuché las 3 palabras: no se lo digas a mamá. Recuerdo que cuando era más joven, mi papá y yo hacíamos locuras en el carro, sobre todo cuando mi mamá no estaba. Una vez, en su SUV nuevo, decidió intentar un giro con el freno de mano. Cortó el volante y el carro se levantó en 2 ruedas. Nos miramos nerviosos y en un instante, solo dijo: no le digas a mamá. Ese momento fue una mezcla de emoción y miedo, pero nunca se lo contamos. Cuando yo era niño, quizás entre 10 y 11 años y mi hermano tenía entre 7 y 8 años, mi papá nos llevaba en trineo detrás del auto por caminos de tierra. Realmente genial hasta que el trineo se rompió. Entonces, en lugar de comprar un trineo nuevo, papá encontró un auto chatarra y le quitó el capó, listo, trineo nuevo. Divirtiéndose muchísimo, doblé una esquina demasiado rápido y el trineo se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Nariz rota y moretones, pero mamá nunca se enteró. Papá tomó un trineo viejo y se lo mostró a mamá diciendo lo que pasó cuando ese se rompió.
Mi hermano y yo nunca dijimos nada. Mi papá era súper genial. Seguro que lo extraño. Es una buena historia de despreocupación. Recuerdo que cuando era niño, yo también hacía locuras con amigos. No siempre salían bien, pero así aprendes. Lo importante es compartir esos momentos sin pensar mucho en las consecuencias. Tiene sentido que extrañes a tu papá. La complicidad y esas experiencias quedarán siempre contigo. Esos recuerdos son lo más valioso al final del día. Tenía 11 o 12 años cuando Warcraft 2 salió con una calificación de T para adolescente. Mi papá compró el juego y le dijo a mi mamá que era apropiado para mí y mi hermano menor y luego nos dijo a mí y a mi hermano que no le contáramos a mi mamá sobre la sangre y la clasificación T. También me quemó el LP de Marshall Mathers cuando estaba en sexto grado y me dijo que no se lo dijera a mi mamá, por lo que mi mamá sabía, era solo un disco en blanco. Debería llamar a mi papá. Es una historia interesante. A veces, los padres hacen cosas que parecen inofensivas, pero luego te das cuenta de que hay más detrás. Me suena que muchos hemos tenido esos momentos con la música o los videojuegos. Al final, todos terminamos descubriendo lo que realmente hay detrás de esas advertencias. Parece que ahora te queda la curiosidad de hablar con tu papá sobre esos recuerdos. Una vez, mi padre entró en mi habitación temprano un sábado por la mañana en la escuela secundaria y me dijo, tu madre está de mal humor. Limpia tu habitación y sal de casa por el resto del día. Yo me inscribí en esto, tú no. Buen hombre. A veces los padres tienen que ser directos. Recuerdo una vez que mi amigo se quedó atrapado en una situación similar. Su papá le dijo que saliera a despejarse porque su mamá estaba molesta. Al final, pasaron el día fuera y lograron evadir el drama en casa. Es curioso cómo a veces hay que buscar un espacio cuando las cosas se complican en el hogar. Mis padres no tienen mucho dinero. Entonces, cada vez que mi papá me dio dinero, desde $20 para gasolina cuando era adolescente hasta $2000 cuando tuve mi primer bebé. Siempre lo entrega y dice que no se lo digas a tu madre. Jaja. Es curioso cómo esas cosas pequeñas quedan grabadas en la memoria. Mi amigo también tenía un padre que hacía lo mismo. Cada vez que le daba dinero, siempre era en secreto. Era como un pequeño ritual entre ellos. Aunque no era mucho, esas cosas creaban un lazo. Al final, esos momentos simples son los que importan. La confianza entre padre e hijo se construye así, en esos gestos. Es realmente genial que haya encontrado una manera de vincularte y hacerte sentir especial a pesar de que se ausentaba con tanta frecuencia. Sé que muchos niños cuyos padres tienen trabajos de alto perfil se sienten abandonados. Tu papá parece un gran tipo. Es bueno saber que encontró maneras de conectar contigo a pesar de su trabajo. Muchos niños en esa situación suelen sentir que sus padres no están presentes. Suena como un buen tipo, que se preocupa por ti. Es importante tener ese vínculo, incluso si no siempre está físicamente. Mi mamá es muy nerviosa. No intenta estresarte desde el asiento del pasajero, pero su lenguaje corporal y su tensión general son suficientes. Así que para evitar que aprendiera de ella, mi padre me enseñó a conducir a los 10 años en el estacionamiento de un salón del Reino de los Testigos de Jehová. Esos muchachos del campo son otra cosa. Suena a que tu mamá tiene un enfoque intenso. Es curioso cómo tu papá decidió enseñarte a manejar desde tan joven y en un lugar tan particular. Esas experiencias en estacionamientos pueden ser memorables. Es genial que tu familia tenga formas únicas de lidiar con cosas cotidianas. Sin duda, crecer rodeado de diferentes personalidades trae momentos interesantes. Después de la primera semana, cuando le demostré a mi mamá que no iba a tirarlo a la zanja ni a enrollarlo alrededor de un árbol, ella hizo lo mismo. Angry Birds era grande en ese momento, así que ella se sentaba y jugaba eso o lo que fuera mientras yo conducía. Mi abuelo era un poco diferente. No estaba tenso, pero corrigía cosas menores para mejorar realmente mi conducción. De hecho, hasta que este reciente ataque de cáncer lo afectó, era el mejor conductor que había conocido después de los 70 años. Es curioso cómo algunos familiares pueden ser compañeros de enseñanza. Mi mamá fue más relajada y jugaba mientras yo manejaba, lo que ayudó a que me sintiera tranquilo. Mi abuelo, por otro lado, tenía un enfoque práctico, siempre me daba consejos útiles. Aunque la situación con su salud ha sido difícil, recuerdo esos momentos de aprendizaje. A veces, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia al volante.
Me recuerda la vez que mi papá me despertó por la mañana y me dijo, me explotó. Límpialo antes de que alguien regrese. Y luego simplemente salió de la casa. Había estado hirviendo un hueso de jamón de la cena de la noche anterior para hacer caldo, y una capa de grasa selló la tapa. La presión aumentó hasta que la grasa salió por todas partes. Se había metido en los componentes electrónicos del horno, por lo que el cronómetro emitía ese agudo chirrido de agonía que se prolongó durante 2 horas hasta que los circuitos del reloj finalmente se frieron. Afortunadamente, la madrastra estaba en un viaje de todo el día con algunos amigos para que yo pudiera limpiar las cosas lo suficientemente bien. Eso me recuerda a cuando mi papá me despertó una mañana y me dijo que había explotado un jamón. Solo me dejó limpiar un desastre antes de que regresara alguien. El jamón había estado cociendo y la presión acumulada hizo que todo se desbordara. Estaba en la cocina tratando de apagar los pitidos del horno y limpiando. Al menos mi madrastra estaba fuera todo el día, así que pude hacerlo más tranquilo. Llevé a mi hijo, 11, a ver Jurassic World y estaba aterrorizado. El hijo menor, 2, me rogó que lo viera y le encantó todo. Todo mientras tengo una fobia activa a ET. Nunca se puede saber qué es lo que va a asustar a un niño. A los 4 años, tuve la oportunidad de alquilar una película llamada Mars Attacks. Es probable que muchos consideren que no es la más adecuada para niños. Sin embargo, hoy en día, debo decir que se ha convertido en mi película favorita. Cuenta con un elenco impresionante y, en mi opinión, es la mejor creación de Tim Burton. Solo es un recuerdo lejano el hecho de que me causara pesadillas durante casi 10 años. Mi papá consiguió una computadora nueva y acceso a Internet por primera vez hace unos meses. Fui allí para ayudarlo a preparar todo y él tenía una lista de cosas que quería que yo lograra. La mayor parte eran cosas normales, configurar una cuenta de correo electrónico, instalar juegos, etc. Pero la mitad inferior del trozo de papel estaba ocupada por las palabras Pornsite, SIC, en grandes letras mayúsculas. Tuve que explicarle, mientras contenía la risa, que había usado la ortografía incorrecta de sitio y que lo que había escrito sonaba como el superpoder que más distraía jamás. Aparentemente, tenía el deseo de que se incluyera la frase sitio de entretenimiento para adultos como un objetivo que debías alcanzar. ¿Es posible que quisiera que le proporcionaras acceso a ese tipo de contenido? Vaya sorpresa. Explicando de forma informal cómo funciona la navegación privada y cómo activarla. Avance rápido 5 minutos cuando sale de la habitación para limpiar el historial de su navegador. Por cierto, no cierres las aplicaciones en ejecución. De hecho, ralentiza tu teléfono. Es curioso cómo a veces no entendemos del todo las cosas. Un amigo mío no estaba seguro de cómo activar la navegación privada. Le expliqué lo básico y, rápidamente, se levantó para limpiar su historial de navegación. Me parece que se tomó el consejo muy en serio. También una vez le dije que cerrar aplicaciones ralentiza más el teléfono, y seguro que no me creyó. La tecnología a veces puede ser confusa. Impresionante. Mi primera moto fue una vieja CBR 250. Bicicletas malvadas. Después de obtener mi licencia de ciclista hace unos años, mi amiga decidió que ella también quería montar. Entonces, aunque sus padres intentaron hablar y ordenarle que no lo hiciera, ella consiguió una bicicleta de todos modos. Unos meses más tarde, al ver lo mal que se veía su hija, su padre obtuvo su licencia y ahora viaja casi todos los días y durante todo el fin de semana. Su madre también se ha comprado una bicicleta. Desafortunadamente, mis padres todavía desaprueban mi hermoso Daytona. Aunque no me rendiré, emoticono cara sonriente. Es interesante ver cómo una persona puede inspirar a otros. Tu amiga decidió seguir su pasión a pesar de la oposición de sus padres, y eso llevó a su padre a unirse al mundo de las motos. Ahora toda la familia parece disfrutar del motociclismo. A veces, la aprobación no es necesaria para hacer lo que amas. A seguir disfrutando de tu Daytona, aunque no todos estén de acuerdo. Oh hombre, recuerdo que cuando mi papá y yo estábamos solos, generalmente vivíamos de comida rápida y macarrones con queso durante semanas. Buenos tiempos. Las comidas de papá son las tetas. Editar, en serio, nunca pensé que obtendría tanto karma por esta publicación. Gracias por hacer de esta mi publicación principal, muchachos. Recuerdo que cuando estaba con mi papá, a veces solo comíamos comida rápida y macarrones con queso por semanas. Eran buenos momentos. Las comidas de papá siempre tenían algo especial. Es curioso cómo esos momentos se quedan grabados. Nunca pensé que compartir esto tendría tanto impacto.
La única vez que me metí en problemas en la escuela secundaria fue cuando mi papá llevó mi auto, SV, a la tienda la noche anterior y dejó una caja de cerveza en el maletero. El guardia de seguridad lo vio en el estacionamiento al día siguiente y me arrestaron por alcohol en el recinto escolar porque la escuela automáticamente asumió que estaba tratando de distribuirlo. Mi escuela tenía una política de tolerancia cero, así que aún así terminé teniendo que aplicar un pequeño castigo ridículo. Pero uno de mis recuerdos favoritos es el de mi padre gritándole al director, obviamente es mi cerveza. Tiene 16. ¿Qué demonios? ¿Le estaría bien con $60 por caja de cerveza checa importada? Me encanta cuando los papás te respaldan contra la administración de la escuela. Claro, lo haría también. De verdad, ¿cómo podrían las autoridades pensar que un estudiante tendría acceso a una cerveza tan costosa? Ese es un buen padre. Saludos para él, las pocas veces que me peleé mi mamá se enteró primero y levantaba el bastón. Papá entraba a mi habitación después y tenía esa charla sobre las circunstancias en las que tuvo lugar la pelea. La mayoría de las veces, y yo le contaba la historia honestamente por miedo, él me decía que tenía razón. Es interesante cómo a veces los padres reaccionan de manera diferente. Mi propio padre solía hacer lo mismo. Si me metía en problemas, mi madre se alteraba y él solo entraba a hablar conmigo. La mayoría de las veces me decía que entendía por qué había actuado de esa forma. Supongo que hay algo en tener ese apoyo, saber que al menos uno de tus padres está de tu lado. Cuando estaba en la escuela primaria, me llamaron a la oficina. Mi papá estaba allí. Me dijo que me llevaría a Colorado, así que nos detuvimos en casa para que pudiera conseguir algo de ropa y salir a la carretera. Me hizo llamar a mi mamá desde un teléfono público en una parada de descanso a lo largo de la interestatal para contarle el plan. Esto fue antes de que los teléfonos celulares fueran algo común. Y no me estaba secuestrando. Simplemente tuvo una reunión fuera del estado y decidió que quería compañía para el viaje. A mi mamá le parecía bien. Eso suena interesante. Recuerdo una vez que mi papá hizo algo similar. Me llevó en un viaje improvisado. Hicimos una parada para comer y llamé a mi mamá desde un teléfono público. Era diferente sin los celulares. Fue una experiencia divertida y nos reímos mucho en el camino. A veces, esos momentos simples son los que más se recuerdan. Mis hijos y yo queríamos un perro, mi marido estaba en contra de la idea. Un día, navegando por petfinder.com vi al perrito más dulce. Al día siguiente, después de que mi esposo estaba en el trabajo, puse a los niños en el auto y conduje hasta el refugio de animales para encontrarme con el perro. Cuando los niños le contaron a mi marido sobre el perro, supo que había perdido la pelea. Nuestro dulce perro llegó a casa con nosotros 3 días después de que se realizó nuestra verificación de antecedentes y el perro fue castrado. 5 años después, todos amamos a nuestro dulce cachorro. Eso fue lo que hicieron los familiares al conseguir su mascota. Al principio, la reacción del padre fue de enojo, pero con el tiempo, parece que no podría imaginar la vida sin el perro. Tengo mucha curiosidad, ¿tu vecindario no tenía bibliotecas o la biblioteca no tenía estos libros? Debido a que el dinero también era escaso cuando yo era niño, iba a la biblioteca y veía si tenían los libros que quería leer de esos pedidos de libros de Scholastic. Desde pequeño, solía visitar la biblioteca del vecindario con frecuencia. Tenía una gran afición por la ciencia ficción y los dinosaurios, algo bastante común. En Suecia, es habitual solicitar a los bibliotecarios que consigan un libro. Todos los bibliotecarios que he conocido han estado dispuestos a colaborar con los jóvenes lectores. Motos, hombre. Ojalá mi papá me hubiera metido en la equitación. Terminó siendo el padre de una exnovia del instituto el que me dio el gusanillo. Lamentablemente no lo conseguí hasta que él falleció, pero pienso en él cada vez que monto en bicicleta. Tu viejo parece un tipo genial. Lamento que ya no esté contigo, pero al menos puedes compartir una de sus actividades favoritas. Emoticono cara sonriente. Es una pena que no hayas podido montar antes. A veces, las conexiones vienen de lugares inesperados. Yo también tengo un amigo que siempre hablaba de su padre y las motos. Ahora, cuando subo a una, lo recuerdo y me siento más cerca de él. Es un vínculo especial que se forma a través de los recuerdos y las experiencias. Al final, esos momentos son lo que importan. ¿El licor italiano del gabinete sabe a mierda? ¿Botella alta, estrecha y delgada? ¿Color verde amarillento? Pregunto porque suena a gallano. Arde por mierda. El chartreuse verde, por otro lado, arde muy bien.
Excelente para fotografías de la Estatua de la Libertad. La historia me recuerda a una vez que probé un licor italiano en casa de un amigo. Tenía una botella delgada y amarillenta. Al primer sorbo, supe que no era buena idea. Era un desastre. Pero el chartreuse verde que tenía después era otra cosa. Ahí sí se siente el sabor, y no quema tanto. Nos reímos de la experiencia y decidimos quedarnos con lo seguro. Mi mamá es algo así. A ella no le gustan las armas, pero a mi papá le encantan. Un día entró en mi habitación y dijo, ¿te hablé de esta arma que compré? Después de mirar y hablar sobre ello durante un par de minutos, dijo, ahora, no creo que tu madre necesite saber sobre esto. Los amo. Este es un recuerdo familiar. Aunque a la madre no le molestaba tenerlo en casa, tampoco le importaba mucho. Años después de un nuevo matrimonio, me llevó al sótano, donde había varias armas de fuego que nunca imaginé que tuviera. Tu abuelo me las dio hace años, están aquí desde antes de que nacieras. No tenía conocimiento de eso. Observa esto, dice mientras saca una pistola. Después de expresar sorpresa, menciona que tiene otra en su camioneta. Mi pareja me mataría. No tiene idea de la segunda. Recuerdo que una vez, cuando era niño, tal vez 6 o 7 años, mi familia estaba en una boda y mi papá me dejó beber de su vaso. Los 2 primeros sorbos fueron coca y el último whisky. Creo que a mi papá le encantó la cara que puse. Esa historia me suena bastante. Recuerdo una vez en una fiesta familiar cuando también probé una bebida de un adulto. Pensaba que era algo normal, pero me llevé una sorpresa. Las reacciones de la gente eran graciosas, como si todos estuvieran esperando que pasara algo. A veces los adultos hacen esas cosas sin pensar en el impacto que pueden tener. Yo hice algo parecido. Me estaba enseñando a conducir sobre hielo en un estacionamiento junto a la escuela secundaria. Doblé esta esquina varias veces sobre hielo y todo iba bien. Empiezo a ir de nuevo y él me dice que esta vez vaya más rápido, así que empiezo a ir rápido. Y luego dice, pero cuidado con el poste. Bueno, me congelé y en lugar de eso salté la acera y subí una colina antes de descender por el otro lado. Eso me suena. Una vez, un amigo intentaba enseñarme a manejar en un lugar similar. Todo iba bien hasta que decidí acelerar, pensando que podía hacerlo. En un giro, me dijo que tuviera cuidado con un árbol. La verdad, me asusté y terminé yendo en dirección opuesta a la que quería. Fue una experiencia loca, aprendí que a veces es mejor tomar las cosas con calma. 1987 y no. Mi padre, mi hermano y yo somos muy protectores con ella. Si supiera lo que hacemos, dentro y fuera del servicio, se preocuparía demasiado y no saldría nada bueno de ello. Por eso omitimos muchos detalles innecesarios, como las experiencias cercanas a la muerte. Tuve que pedirle a mi hijo mayor que no me contara las cosas aterradoras hasta que estuviera en mi cocina. Un día, me envió un video por mensaje de texto en el que 2 hélices de su avión fallaron, una de ellas despedía humo negro. Decidió compartirme eso antes de aterrizar. Pasé un par de horas sentada en el suelo de la cocina llorando. Me he dado cuenta de que hay cosas que no me cuenta, lo que hace que lo que sí comparte sea aún más angustiante. Mi madre hacía cuidados infantiles ridículamente baratos para miembros de la iglesia y amigos de la familia, realmente pobres. Cuando tenía alrededor de 7 años, estaba haciendo todo el trabajo bajo su supervisión, y a los 14, ella había recogido sus abrazos y abrazos infantiles diarios, tomó el dinero y se fue con unos amigos hasta aproximadamente 1 hora antes de recogerlos, dejándome a mí el cuidado real de los niños. Por lo general, era yo quien veía sus primeros rollos, gateos, pasos, palabras, etc. Nunca se lo dije a los padres. Fue demasiado dulce que vinieran emocionados y alardeando de su primera vez. Algunas de ellas eran necesidades especiales y, a menudo, pasaba meses trabajando en las bases y motivaciones necesarias para esas primeras. Cuando una de mis hijas de 2 años que tenía síndrome de Down finalmente gateó frente a su madre, fue simplemente increíble. Habíamos estado trabajando en ello durante 9 meses y ella había estado gateando ocasionalmente durante casi 3 semanas antes de gatear en casa. Siempre debes dejar que mamá tenga su momento. Es una historia interesante. Crecer cuidando niños y ser parte de esos momentos tan importantes es algo que no se olvida. La satisfacción de haber ayudado a esos pequeños y mantener en secreto esos logros para que sus padres los vivan al máximo, muestra una gran empatía. A veces, dejar que otros brillen es lo mejor que puedes hacer.
Esas experiencias probablemente formaron parte de tu infancia y te dieron una perspectiva única sobre la vida. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.